Bienvenido a una prueba de un teorema. Si un lado de un triángulo es más largo que otro, entonces el ángulo opuesto al lado más largo es mayor que el ángulo opuesto al lado más corto. Entonces si tuviéramos un triángulo como este, observe que el ángulo opuesto del lado C es de 21 unidades. Y este lado opuesto al ángulo B es de 12 unidades. Por lo tanto, según este teorema, la medida del ángulo C sería mayor que la medida del ángulo B. Y dado que el ángulo opuesto del lado C es en realidad el lado más largo del triángulo, también podríamos concluir que la medida del ángulo C es mayor que la medida del ángulo A. Observe que este lado opuesto al ángulo A es de solo 15 unidades. Veamos si podemos probar este teorema. Entonces se les dio que la longitud de AC es mayor que la longitud de APA. Queremos demostrar que la medida del ángulo B es mayor que la medida del ángulo C. Esto es una especie de prueba difícil. Lo que vamos a tener que hacer aquí es elegir un punto X en el lado AC para hacer que el triángulo AC sea un triángulo isósceles. Entonces, comencemos con esa idea. Número 1. Indicaremos que dado que la longitud de AC es mayor que la longitud de APA. Y ahora vamos a localizar este punto X en algún lugar de aquí. De tal manera que la longitud de AB será igual a la longitud de AX. Por lo tanto, vamos a tener un triángulo isósceles en el lado derecho. Entonces para el paso 2, localizaremos el punto X. La longitud de APA será igual a la longitud de AX. Y la razón de esto es el postulado de la regla. Entonces, ahora sabemos que el triángulo AX es un triángulo isósceles. Y la razón de esto es solo la definición de un triángulo isósceles. Recuerda, si tenemos un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes, y por lo tanto igual en medida. Entonces, para seguir todos estos ángulos, sigamos adelante y numerémoslos. Llamemos a este ángulo 1, llamaremos a este ángulo 2, y llamaremos a este ángulo 3, nuevamente porque el triángulo AX es isósceles. Sabemos que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2. Esto es por el teorema de los ángulos base. Y ahora crearemos algunas ecuaciones que involucran el ángulo 1, 2, 3b y c. La primera ecuación implicará el ángulo 2 como un ángulo exterior del triángulo BCX. Entonces, si el ángulo 2 es un ángulo exterior, la medida del ángulo 2 sería igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes o la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo C. Y la razón de esto es el teorema del ángulo exterior. Ahora usando la declaración 4 y la declaración 5 podemos realizar la sustitución de la medida del ángulo 2. Podemos decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3, además de la medida del ángulo C de nuevo. Esto es por la propiedad de sustitución. Ahora echemos un vistazo al ángulo B. Ahora también es cierto la medida del ángulo B será igual a la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 1 en función de cómo lo configuramos. Y esto sería cierto por el postulado de adición de ángulo. Y ahora queremos poder crear una ecuación aquí. Eso implica tanto la medida del ángulo B como la medida del ángulo C. Y podemos hacerlo ahora porque podemos realizar una sustitución para la medida del ángulo 1. Para el enunciado 8 tendremos la medida del ángulo B igual a la medida del ángulo 3 más reemplazaremos la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo C. Y nuevamente esto es por la propiedad de sustitución.
Creo que ahora tenemos suficiente información para demostrar que el ángulo de medición B es mayor que el ángulo de medición C porque para que estos sean iguales, observe cómo debemos sumar el ángulo de medición 3 veces, a la medida del ángulo C entonces, la medida del ángulo B debe ser mayor que la medida del ángulo C. Y esto sería, por definición, mayor que. Espero que el flujo de esta prueba tenga sentido. Y espero que les haya resultado útil.